Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de discusión y de propuestas. Nuestra invitada de hoy es Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española del PP por Barcelona, portavoz adjunta de su partido, escritora, historiadora, periodista, hija de padre francés y madre argentina, y quizás una de las figuras más importantes de la política española y, por qué no, de Iberoamérica. Cayetana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Tres Respuestas. Es un placer. Muchísimas gracias, presidente, por la invitación. Bueno, yo quiero empezar por lo siguiente. Publicaste un libro que para mí es una de las mejores memorias políticas de los últimos años en Iberoamérica, que se llama Políticamente Indeseable. ¿Qué quiere decir políticamente indeseable para quienes nos están acompañando el día de hoy? Bueno, tiene una doble lectura, ¿no? Un punto irónico también, porque la portada además se ve mi foto con el título debajo, Políticamente Indeseable, parece un cartel del Far West, ¿no? De buscada. Pero lo que cuenta el libro es tres cosas. Tiene una parte de crónica de los hechos, casi periodística, de mi experiencia casi en la primera línea de la política en unos años muy complicados en España. Una segunda parte que es un ensayo sobre los riesgos, desafíos que tiene la democracia hoy en día, las amenazas a la democracia, y una tercera parte de crónica y de memoria familiar, ¿no? Y quizá la parte así que nos pueda interesar más, la parte del ensayo sobre la democracia y la política, explico que yo luché contra lo políticamente indeseable en la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable, es decir, la enorme dificultad que tiene dar la batalla a las ideas, la batalla cultural, en tiempos contemporáneos, pero la profunda necesidad de hacerlo. Y yo quisiera en ese sentido también preguntarte, Cayetana, porque me encanta cómo el libro empieza con ese encuentro que tú tienes con Pablo Casado cuando te invita a postularte a ser diputada y hacerlo por Barcelona, y donde dices, te convenció. Y bueno, ¿qué es lo que te ha motivado a ti para la actividad política, sobre todo para quienes te están escuchando después de una carrera tan exitosa en el periodismo, donde fuiste siempre acuciosa, vertical, buscando la verdad? ¿Por qué decidiste entrar a este terreno a veces tan fangoso y tan difícil como el de la política? ¿Y cuál ha sido tu gran motivación en defensa de la democracia? Bueno, la política yo sé que es un oficio profundamente desprestigiado y denostado, ¿no? Siempre lo cuento ahora, sobre todo a los jóvenes, les explico que yo entiendo la desafección que sienten respecto a la política. La política contemporánea se ha vuelto un espectáculo a veces desolador, ¿no? Donde triunfa la mediocridad y a veces incluso el esperpento, donde hay una gran polarización, donde se utilizan los insultos, las bajas pasiones, las emociones más viscerales en lugar de la razón, ¿no? Y eso aleja a la gente. Y sin embargo no hay oficio más importante que la política, es decir, los políticos son la primera élite de una sociedad en el sentido más grave, más pesado de la palabra élite, es decir, la más responsabilidad recae sobre los políticos, son los que toman las decisiones que afectan a todos los ámbitos de la vida de la gente, desde lo más pequeñito, no sé, siempre lo digo, el trazado de una carretera, el diseño de un parque, una plaza en una ciudad, hasta las decisiones más drásticas que afectan, no sé, la respuesta a una pandemia, las decisiones si participar o no en una guerra, la vida y la muerte, la lucha contra la pobreza, esas decisiones las toman políticos. Y por eso es tan importante que la política se dediquen los más inteligentes, los más honrados, los más competentes, los mejores, la gente que tenga de verdad una vocación de servicio público. Y yo cuando en un momento determinado, después de estar escribiendo mucho tiempo en el periodismo y hablando de los males de la democracia, las amenazas a la democracia, el nacionalismo, el separatismo aquí en España, el populismo en Iberoamérica, de pronto un día me dijeron, pues baja tú a la arena, hazte tú responsable, tienes que luchar tú. Pues dije, yo tengo que bajar a la arena, es mi obligación y mi responsabilidad hacerlo. Y no me puedo quedar en la barrera simplemente en la crítica y en la contemplación como un espectador semicomprometido, sino que realmente mi obligación, mi responsabilidad es pues asumir que esto es conflictivo, uno se ensucia, a veces fracasas, pero ahí es donde realmente se pueden cambiar las cosas, es en el barro a veces la política, intentando también limpiar la política si es posible. Y ahí, bueno, tanto en el libro como en muchos de tus discursos, has tocado esos enemigos de la democracia, que claramente en tus memorias están resaltados: nacionalismo, extremismo, socialismo, populismo.
¿Cuáles crees tú que son hoy las amenazas más grandes a la democracia en Iberoamérica? ¿Y qué podemos hacer para enfrentar sobre todo esa guerra de narrativas donde muchos de los que siembran el odio, la división y la polarización apelan a él para garantizar su triunfo electoral? Por supuesto, después traen inmensas frustraciones, pero parece a veces que son mucho más efectivos en las narrativas de lo que se puede ser desde la óptica del Estado de Derecho y desde la defensa estricta de la democracia y la libertad misma. Mm. Bueno, sobre todo es dar esa batalla, ¿no? Durante mucho tiempo yo creo que no se ha dado la batalla cultural en el orden liberal, ¿no? Y lo que está pasando es que ahora hay un gran conflicto, mucho más allá de Iberoamérica, es el mismo que estamos viviendo en Europa, entre el orden liberal, los fundamentos del orden liberal, que son el Estado de Derecho, la democracia, la separación de poderes, la libertad individual, la igualdad ante la ley, la sociedad abierta, y sus enemigos, ¿no? Y sus enemigos son de dos tipos, son los enemigos externos, que están encabezados por Rusia, el modelo ruso, China, y que tiene aliados explícitos en Iberoamérica en algunos de sus gobiernos. Y luego están los enemigos interiores, lo que yo llamo como los quintacolumnistas, que están trabajando desde el interior de Occidente para horadarlo, ¿no? Y van socavando sus principios y sus valores. Y luego hay un gran sector de gente teóricamente demócratas y liberales, pero que tienen miedo por cobardía, por complejo, no se atreven a dar la batalla a las ideas. Y nuestra obligación es describir lo que está pasando y encarar realmente a los enemigos de la democracia y la libertad de manera muy frontal. ¿Y qué está pasando dentro ya concretamente del mundo iberoamericano? Insisto que se parece mucho a lo que está pasando en España, ¿no? Están operando lo que yo llamo los burros de Troya de la democracia, que son personas y grupos que se disfrazan de demócratas para reventarla desde el interior. Es decir, los enemigos de la democracia ya no van vestidos explícitamente como dictadores, no dicen yo soy un dictador militar o un dictador comunista y voy a reventar, voy contra la democracia, sino que se dicen demócratas y utilizan la fachada de la democracia a la que van, insisto, erosionando y horadando desde el interior, ¿no? Es decir, aceptan que haya presuntos contrapoderes, pero son de cartón piedra, ¿no? Aceptan que haya una justicia, aceptan que haya algo llamado Congreso o Parlamento, aceptan que haya algo llamado medios de comunicación o algo llamado oposición, pero se encargan de anularlos, doblegarlos y socavarlos, ¿no? Y entonces hay jueces, pero el gobierno los controla. Hay un Instituto Electoral Nacional, pero el gobierno lo coloniza. Hay medios de comunicación, pero el gobierno los censura, o los ataca, o los acalla, o a veces los aplasta, ¿no? Hay una oposición teórica, pero el gobierno se encarga de dividirla y de impedirle por todos los medios que pueda ejercer libremente en un sistema plural sus objetivos. Es decir, la fachada está de la democracia, pero está completamente hueca por dentro, ¿no? Y es mucho más difícil de combatir, porque la gente lo mira y dice, no, pero esto parece una democracia, hay elecciones, ¿no? La gente está votando, claro, pero no están votando en un sistema con división de poderes, donde hay de verdadera democracia, una democracia liberal como, en fin, como debe ser. Y por tanto nuestra obligación es fortalecer los contrapoderes, asegurarnos de que esté la justicia independiente, el Parlamento fuerte, los medios de comunicación libres y desmontar a esos burros de Troya de la democracia en sus acciones. Hoy estamos también desde el lado latinoamericano viendo con mucho detalle lo que sucede en España. Y obviamente tenemos un hecho muy particular, quizá por primera vez desde el retorno de la democracia a España, hay un gobierno que está hoy ejerciendo el poder sin haber ganado la mayoría popular, pero se mantiene en el poder por estar conformando alianzas con grupos minoritarios, entre ellos los separatistas catalanes. Y yo no puedo dejar de hacer la pregunta de esto qué significa para la democracia española, esto qué significa como ejemplo para Iberoamérica y por supuesto las reglas de juego dicen el que tenga la mayoría parlamentaria hace gobierno, pero ¿no crees tú que esto es un precedente muy delicado al cual no se le ha dado la suficiente importancia? Sobre todo por el tipo de mayoría que ha conformado el gobierno socialista, ¿no? Es verdad que en un sistema parlamentario tú puedes no ganar y formar mayoría, eso son las reglas del juego, ¿no? Eso es perfectamente legítimo. El problema español es que la mayoría que se ha formado es a través de una amnistía a unos delincuentes que dieron un golpe de Estado en España. Es decir, se ha comprado la investidura a cambio de borrar los delitos de una banda de delincuentes y de un prófugo de la justicia. Eso no tiene precedentes, eso es un acto de corrupción política que no tiene
precedente en ningún lugar del mundo. Hay amnistías en distintos países, por supuesto, pero nadie ha comprado una investidura borrando los delitos de otros políticos, y menos los delitos de un golpe de Estado que busca quebrar la convivencia. Porque esa transacción corrupta lo que hace es dar la razón a los delincuentes y quitársela al Estado. Y ese es el momento tan delicado en el que estamos ahora. En España estamos en el momento más delicado de los últimos 45 años, desde que la Constitución española puso en pie la democracia, hicimos la transición de una dictadura a un sistema de libertades. Y está en riesgo porque efectivamente el Partido Socialista, para mantenerse el poder a cualquier precio, está dispuesto a hacer concesiones a quienes detestan el sistema constitucional e intentan destruirlo, ¿no? Y esas son las fuerzas separatistas, fuerzas que vienen herederas de una organización terrorista, fuerzas antisistema y fuerzas que buscan la implosión de España en una suerte de suma de tribus étnicas enfrentadas, ¿no? Esa es la gran involución de lo que era un partido socialdemócrata y que hoy ya es cualquier otra cosa, ¿no? Y Cayetana, no puedo dejar de preguntarte por otro fenómeno que se está haciendo cada vez más notorio en el mundo y por supuesto más notorio en Europa y con una implicación que puede ser casi que el crecimiento del anti-europeísmo, en cabeza también de movimientos de extrema derecha que tiene una postura un poco xenofóbica frente a la migración, que no tiene una actitud positiva frente a la integración comercial, que abogan nuevamente por mayores autonomías frente a la existencia de un sistema de cooperación, de gobierno, si se quiere, de articulación de políticas públicas en Europa. ¿Qué opinas de estos fenómenos y cómo crees que esos fenómenos también están deteriorando la democracia? Aquí hay como dos reflexiones que hacer. Una general, que aplica a todos, y una más concreta a tu pregunta, ¿no? Sobre lo general, el populismo, ¿cómo funciona? Y funciona de izquierdas o derechas, cualquiera de ellos, ¿no? De la misma manera. Tiene dos maneras de operar, ¿no? Dos estrategias. Una es tratar a los ciudadanos como menores de edad, como niños, a los que no se les puede decir la verdad. No vaya a ser que no te voten si les dicen la verdad, ¿no? Y la otra es la estrategia del divide y vencerás, es decir, enfrentar a la sociedad. Como esos líderes populistas, de izquierdas o derechas, no son capaces de gobernar por adhesión, porque tienen un proyecto sugestivo de vida en común para sus ciudadanos, lo que hacen es gobernar por odio, generar suficiente cantidad de odio en otro grupo de enfrente para intentar así apretar sus filas y ganar unas elecciones. Eso lo estamos viendo, la polarización, que se llama, en todos los sitios, ¿no? Y eso está pasando en Europa. Y eso está llevando un péndulo, ¿no? Un péndulo entre extremos, entre polarizadores de un lado y polarizadores de otro, que está aplastando a la gran, podemos decir, la gran centralidad política, que no es el centro entendido como la equidistancia, o el centro vacío, el centro blando, yo no creo en eso, es el centro que podríamos llamar el centro radical, que va a la raíz de las cosas y que defiende los grandes valores de la modernidad política, de la Unión Europea, de la ilustración, de la igualdad, de la separación de poderes, ¿no? Y eso es verdad que estamos viéndolo surgiendo en formaciones de todas índoles, en todos sitios. Respecto a la pregunta concreta del nacimiento de fuerzas de extrema derecha o anti-migración, anti-europeas, ¿no? Es un fenómeno extendido en distintos lugares y también tiene que ver con el hecho de que nosotros, o sea, los europeístas, los que sí creemos en Europa, por miedo, por falta de decir la verdad a la gente, por no atrevernos a encarar algunos de los problemas sociales profundos que hay, hemos permitido y hemos dejado determinadas banderas en manos de los más extremistas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmigración. Durante mucho tiempo los partidos, y siguen sin hacerlo, centrales, los grandes partidos del centro izquierda y centro derecha, no se han atrevido a hablar del tema, porque es políticamente incorrecto hablar de los problemas de la inmigración ilegal, ¿no? O los problemas de integración del mundo musulmán. Y entonces la gente en los pueblos, en los barrios, en los obreros, donde sí están sintiendo los problemas de integración profundas, han sentido que sus partidos tradicionales no están dando respuesta y por tanto acaban en manos de quienes ofrecen respuestas expeditivas, drásticas y en algunos casos claramente xenófobas, ¿no? Entonces tenemos que hacer una reflexión, los que sí defendemos los valores razonables, la ciudadanía, de una integración, en fin, basada en la igualdad ante la ley, etcétera, de empezar a hablar de estos problemas sin complejos, con verdad y tratando a los ciudadanos como adultos, no ocultándoles la realidad de lo que está pasando y ofreciendo soluciones concretas, porque si no, tanto Europa como los grandes proyectos del orden liberal se nos van a escapar de las manos entre populistas de un extremo y de otro. Es un Hay riesgo una, verdadero.
Ahí hay un tema que no podría dejar también de tocar, Cayetana, y tiene que ver con la defensa de la economía de mercado, porque obviamente sabemos que dentro de las economías de mercado hay fallas y esas fallas hay que buscar corregirlas, pero hay una indiscutible superioridad moral en términos de lo que alcanza la economía de mercado versus el estatismo socialista. Eso está Ujú. más que probado, eso lo vemos hoy en distintos lugares del mundo. Pero a veces me pregunto si el sector privado está siendo demasiado timorato o débil también en participar, no tanto eligiendo partidos o volviéndose partidistas, sino le ha faltado al sector privado una defensa mucho más clara también de esa superioridad moral y mostrar los beneficios que trae el crecimiento, la generación de empleo, el que haya generación constante de empresas. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, 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 sin duda. Yo una de las cosas que hago en mis viajes cada vez más seguido a países en América Latina, en Iberoamérica y aquí en España también, es emplazar a los empresarios y decirles, ustedes tienen que invertir en democracia, ¿no? No hay salud económica sin salud democrática en un país. La economía no puede ir por bien por un lado y yo hacer negocios mientras un país se hunde democráticamente. Es decir, los empresarios tienen una responsabilidad también en el devenir democrático de su nación. Y muchas veces no la ejercen. En Venezuela pasó, los empresarios hicieron negocio con el chavismo, miraban para otro lado hasta que el país se hundió por completo, ¿no? En Cataluña pasó lo mismo, los empresarios no se implicaron en la defensa de la democracia y un día dieron un golpe de Estado en Cataluña a los nacionalistas y salieron 5.000 empresas en una semana. Se tuvieron que ir, marchar, trasladar sus sedes y se instaló una decadencia, ¿no? Y eso es porque los empresarios no ejercieron su responsabilidad. Y yo no digo que ellos la tengan en exclusiva, la primera responsabilidad de quienes ejercemos la política. Y luego están los de que tienen poder e influencia en la sociedad. Y luego los medios de comunicación, empresarios, etcétera. Y luego también hay una responsabilidad en los ciudadanos. Yo no eximo a los ciudadanos de su responsabilidad en el devenir de un país. Cuando una democracia se hunde, también los ciudadanos son responsables de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que hay que tratarles como adultos, no como clientes que siempre tienen la razón, el cliente, ¿no? El cliente siempre tiene razón, siempre se la da, tampoco como a niños a los que uno sobreprotege, sino con la verdad y diciéndoles, ustedes también tienen que discernir entre la verdad y la mentira, buscar la verdad, ser exigente con los políticos y no buscar en un político que te regale los oídos, ¿no? Porque vinculado a esto que decías al principio sobre el mercado y todo eso, uno de los grandes problemas en Europa son deudas astronómicas en nuestros países, la fiesta permanente, un Estado que va creciendo porque cree que tiene que solucionar todos los problemas de sus ciudadanos, como si el dinero público cayera del cielo y fuera infinito, y eso acaba creando, digamos, unos problemas gravísimos de que son economías que no van a poder sostenerse. Son sistemas insostenibles, sistemas de pensiones insostenibles, sistemas que no se pueden pagar y alguien de pronto va a pinchar esa burbuja y cuando esa burbuja se punche se cae el edificio entero, ¿no? Con lo cual necesitamos que una palabra que ha sido completamente apartada del vocabulario político vuelva a estar en él, que es la palabra responsabilidad. Es decir, los derechos están muy bien, somos una sociedad de derechos, estado del bienestar, pero no son derechos infinitos. Todos tenemos responsabilidad y hay que volver a poner la responsabilidad de cada uno de nosotros en el centro, en el frontispicio de la discusión política y pública. Cayetana, tú has sido periodista, has ejercido el periodismo, nos tocó interactuar también en esa faceta de tu vida. Y yo a veces me hago la reflexión de cuál es el papel y el rol que debe jugar también el periodismo hoy. Hace poco en España se dio una polémica grande cuando el maestro Fernando Savater dejó el país y en alguna ocasión habló de un poco de hipocresía a veces en los medios, donde decía que en Europa en particular los medios de comunicación a la izquierda la juzgan por sus ambiciones y a la derecha la juzgan por sus resultados. Esa especie de ambivalencia que a veces se presenta, quizás por sesgo, quizás por un poco también de prejuicios ideológicos, ¿qué papel está jugando y qué puede hacer también el periodismo para recuperar su identidad de imparcialidad? Bueno, es que uno de los grandísimos problemas contemporáneos es que la verdad ha desaparecido de la conversación pública y ya son todos sentimientos y emociones.
Y claro, cuando las opiniones se convierten en hechos, mi opinión es un hecho, y los hechos se convierten en opinables, una opinión, pues entonces una democracia se hunde, porque tú necesitas para poder tener una conversación pública más o menos razonable, basarla sobre hechos. Tus opiniones contra las mías no vamos a poder pactar nada. Los sentimientos no pactan, porque son mis sentimientos, son subjetivos, y los tuyos contra los míos, pues no va a haber una conversación pública mínimamente constructiva, ¿no? No vamos a poder llegar a acuerdos ni consensos. La polarización se basa en la pérdida de la verdad objetiva, ¿no? Y los medios de comunicación, evidentemente, tienen una responsabilidad. ¿Qué les ha pasado a los medios? Pues lo mismo que la política, que se ha fragmentado el ecosistema, ha implosionado el ecosistema. Antes los partidos, había, por ejemplo, en España, dos grandes partidos y algunos pequeños que hacían de bisagra nacionalistas, y luego se implosionó a la izquierda, implosionó a la derecha, entonces se ha fragmentado todo, ¿no? Y en los medios les ha pasado igual. Los grandes medios, antes los periódicos, dos o tres, más o menos ordenaban, jerarquizaban la conversación pública en una nación, y ahora compiten con redes sociales, con digitales, con Twitter. Es decir, aquí en mi móvil hay millones de jefes editorialistas de opinión en Twitter. Cada uno de ellos tiene una opinión que es prácticamente tan válida como la del jefe de opinión del New York Times, ¿no? Entonces la gente mira y dice, pues, ¿cuál es la verdad? La que me conviene, la que a mí me gusta, mi verdad contra la tuya, ¿no? Y entonces, ¿qué pueden hacer los medios? Es una pregunta enorme y de muy difícil respuesta. Pero una vez más, creo que la única solución va a ser que haya personas, grupos de comunicación que vuelvan a invertir en la verdad. Y la verdad tiene un precio, hay que pagarla. Es mucho más fácil poner un titular impresionante, escandaloso, y entonces obtener muchos clics y subir la audiencia y obtener caja, hacer caja con eso, que un trabajo profundo, pormenorizado, a un gran periodista bien pagado para que te cuente la historia verdadera de lo que está pasando en Colombia, ¿no? O de cualquier episodio que haya sucedido aquí en España. Con lo cual, estamos hablando una vez más de dinero y de negocio. Necesitamos empresarios de la verdad, medios de comunicación decididos a volver a restituir la verdad en la conversación pública y a desbrozar lo que es mentira de lo que son hechos, lo que son emociones, sentimientos, clics, share, el gran negocio de lo que es esa columna vertebral limpia y firme que es la que sostiene un sistema democrático. Y como estamos acercándonos, digamos, a los últimos minutos de este grato encuentro que además me hace a mí muy feliz por muchos momentos que hemos compartido en nuestras carreras. Y uno de los temas que más me ha gustado siempre dialogar contigo tiene que ver con asuntos globales y sobre tendencias globales. Quiero preguntarte en primer lugar por Ucrania. ¿Cómo ves el desenlace de esta tragedia en los próximos 2 años? Si es que crees que habrá algún desenlace. ¿O cuál crees que va a ser el papel que va a jugar lo que ocurre en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos en el futuro de esta tragedia donde el mundo tiene que solidarizarse claramente con el pueblo ucraniano ante este genocidio? Pues mira, yo hace unos días escuché el discurso que pronunció Emmanuel Macron en la Sorbona sobre lo que está pasando en Rusia y sobre Ucrania y Rusia y el impacto en Europa, ¿no? Y me impresionó profundamente. Yo creo que la gente debería escucharlo, y luego la entrevista que él dio en El Economist, muy larga, posterior, ¿no? Son dos piezas que ponen las pelos de punta y generan enorme inquietud, ¿no? Pero yo creo que tiene razón. Él está advirtiendo de que en Ucrania nos jugamos realmente el futuro del orden liberal y el futuro de Europa, y que la posibilidad de una guerra sobre el terreno es real, y que Europa se va a tener que rearmar y preparar para esa guerra en el terreno. Y esto es algo que nadie se atreve a decir. Ningún político se está atreviendo, salvo él en Europa, a decirlo así explícitamente a sus poblaciones, a decirles, señores, vamos a tener que incrementar los presupuestos de defensa, vamos a tener que incluso no solamente poner mucho más dinero del que estamos poniendo en la defensa europea frente a la amenaza concreta, tangible, inminente de una agresión rusa, sino incluso vidas humanas. Y esto me retrotrae a la generación de mi padre. Mi padre era un joven francés que se tuvo que alistar, como muchos de ellos, a luchar contra el nazismo, ¿no? Y millones de hombres jóvenes de 18, 20 años, una generación entera, luchó por defender el orden liberal y murió por defender el orden liberal. Y nuestra generación no está acostumbrada ni preparada para un órdago así. Estamos hablando de derechos infinitos, de políticas identitarias,
estamos inventándonos nuevos derechos todos los días, incluso cambiando de sexo si queremos por voluntad propia, es decir, cantidad de cosas que es un mundo que no está centrándose en lo real, lo tangible, lo concreto y lo que puede pasar, ¿no? Con lo cual, no jugamos el futuro del orden liberal, puede haber una guerra en el terreno, vamos a tener que reordenar nuestras prioridades de arriba abajo, vamos a tener que ser mucho más sacrificados y estar dispuestos a asumir mucho más sacrificios de lo que estamos acostumbrados a hacer. Necesitamos líderes políticos que se atrevan a decir eso, nadie lo está haciendo con excepciones. Es decir, es como un wake-up call, ¿no? Es como un despertar abrupto, puede ser, al verdadero, digamos, desafíos del siglo XXI. Y eso, pues, se vincula con la segunda parte de tu pregunta sobre Estados Unidos, ¿no? A mí me parece una alarmante señal del fracaso del sistema político en Estados Unidos que los dos candidatos sean los que son. Es inquietante lo que está pasando en nuestros sistemas políticos para que esos dos candidatos sean los que son, ¿no? Es un retrato de un fracaso del sistema de partidos, que no haya sido ninguno de los dos capaz de alumbrar un candidato que sea mínimamente capaz de generar consensos positivos en una mayoría de la sociedad. La gente está votando de un lado para evitar que pueda ir Trump y del otro lado de Trump para evitar que pueda ser Biden, ¿no? Son dos personas, uno que está siendo juzgado y el otro que, en mi opinión, no está reuniendo las condiciones mínimas físicas para asumir un cargo como el que tiene que asumir la primera potencia del mundo, ¿no? Con lo cual es horizonte verdaderamente incierto e inquietante, ¿no? ¿Quién va a ser la persona que se va a tener que hacer cargo de esa situación en el mundo y del momento, la hora decisiva del orden liberal? Y frente a la inquietud lo que hay que decir es un mensaje de optimismo. Yo soy siempre optimista y esperanzada, pero optimista combativa, ¿no? Yo creo que el pesimismo es el gran aliado de los populismos. Ese apocalipsis lo que hace es traer más caudillos y más mesías que vienen a salvarte. Creo en el optimismo, es decir, vivimos infinitamente mejor que hace 100 años, hace 300. No por casualidad, sino precisamente por ese mundo liberal, es decir, la ilustración, las ideas de la libertad, de la apertura del mercado, la sociedad abierta, el Estado de Derecho, eso es lo que permite el progreso, pero hay que salir, luchar y defenderlo. Eso no se va a defender por sí mismo. Y Y, esa es que- la clave. Caye- y Cayetana, esa reflexión que es tan importante la que acabas de hacer, también te la quiero poner en contexto de un tema que es inmensamente complejo, pero que también ha ocupado la atención de todos los análisis geopolíticos en el último año. En octubre del año 2023 vimos un acto de barbarie dantesco, violento de Hamás contra Israel, contra el pueblo judío, la mayor masacre de ciudadanos judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente la apuesta de ese grupo terrorista de despertar una reacción fuerte, violenta por parte de Israel, sabiendo que al ser ellos irregulares, cualquier retaliación iba a traer márgenes peligrosos de castigo colectivo. Y obviamente en ese juego lamentable al que jamás siempre le ha apostado, que es destruir cualquier escenario posible de solución de dos estados, pues terminamos en una situación también donde hay desproporción, donde se eleva la controversia diariamente, pero contrario a lo que se esperaría, y es que los países pudieran ayudar a resolver, hemos visto que muchas naciones terminan cayendo a comportarse como hooligans, a tomar partido y prácticamente terminan sirviendo los intereses antisemitas de Hamas. Vimos recientemente también el pronunciamiento del gobierno español de reconocer el Estado palestino, pero reconocerlo en medio de esta situación que pareciera como si estuviera tomando partido. Yo quisiera entender cuáles son las reflexiones que tú haces hoy como miembro del Parlamento, de la Cámara de Diputados, pero también el que haces como intelectual que ha seguido este tema de cerca. Bueno, yo en esta controversia es, es realmente dantesco lo que ha aflorado respecto a lo que anidaba dentro de las sociedades occidentales de antisemitismo, de estulticia y de oportunismo, ¿no? Evidentemente, como has explicado, jamás está utilizando y ha utilizado vilmente a los propios palestinos como escudos humanos, ¿no?
es decir, la mayor acto barbarie terrorista contra Israel, y luego utiliza al pueblo palestino como escudos humanos, además físicamente, ¿no? Colocándose en túneles debajo, esperando la represalia. Cuando hay una represalia en un estado de guerra que defiende y busca a los hombres y mujeres secuestrados por Hamas, efectivamente mueren palestinos que han sido colocados físicamente como escudos humanos por parte de Hamas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Una nación agredida por una organización terrorista. Pero claro, lo que ha demostrado esto es lo que anidaba dentro de nuestras propias sociedades, que es esa ola de antisemitismo y de ola de presunto pro-palestino que no lo es, que ya es abiertamente pro-Hamas, ¿no? En el caso del gobierno español, efectivamente, lo que ha hecho es premiar a Hamas. Es decir, ha anunciado unilateralmente, junto con otros países, rompiendo los consensos europeos e internacionales, un reconocimiento de dos estados que no tiene ningún tipo de viabilidad en este instante y que ha sido percibido unánimemente por unos y otros como un premio y una recompensa a Hamas. Es decir, Hamas asesina y masacra y consigue que el gobierno español diga dos estados, vamos a dar un estado, insisto, ficticio a quienes han cometido esas atrocidades, ¿no? Eso es una auténtica barbaridad. Y desde la, en fin, no solamente el presidente del gobierno, su vicepresidenta, que es una comunista, Yolanda Díaz, utilizando los eslóganes clásicos del mundo más radical pro-Hamas, ¿no? La frase desde el río hasta el mar, que lo que significa es la petición de exterminio del pueblo judío y de acabar, erradicar a Israel del mapa, ¿no? Eso lo vemos en España, pero en las universidades americanas también. Y vemos olas y movimientos pro-palestinos con consignas pro-Hamas en las universidades de élite americanas. Y ha pasado algo muy interesante ahí, que es que una inteligencia, digamos, una élite intelectual, mediática, política, israelí, o sea, judía en Estados Unidos, muy de izquierdas de siempre, de pronto se ha dado cuenta que durante décadas ha ido alimentando unas políticas identitarias, unas políticas woke, unas políticas que han engendrado un monstruo en la izquierda antisemita, ¿no? Y eso puede generar, digamos, un vuelco dentro de algunas élites americanas, norteamericanas, de decir, ¿qué hemos hecho? Hay como un despertar también. Hemos financiado, insisto, políticas identitarias anticolonialistas, en fin, anti-Estado de Derecho, que han ido, que han desembocado en movimientos pro-palestinos, anticolonos, anti-Israel, y profundísimos de la mano de la izquierda. La izquierda, teóricamente, en su origen no era antisemita, y se ha vuelto profundamente antisemita. Y eso puede, ese despertar en Estados Unidos y en otros sitios y aquí, ojalá, en fin, llevar una especie de revisión de todas las políticas identitarias que estaban detrás y todo este léxico y todo este vocabulario y toda esta erosión de los valores democráticos fundamentales. Pero todavía nos queda mucho, mucho por recorrer, creo. Cayetana, mi última pregunta, yo podría quedarme aquí todo un día conversando contigo, pero tengo que preguntarte por optimismo. Hablaste de optimismo en ese libro maravilloso, Políticamente Indeseable, sale a relucir constantemente tu optimismo. ¿Cuál es el mensaje de optimismo que quisieras transmitirle a esos jóvenes que muchas veces terminan siendo presas fáciles de esos discursos de odio que buscan radicalizar, que buscan venderles la fracasomanía? ¿Cuál es la manera de aproximarlos también desde el liberalismo, desde las ideas de defensa de la democracia y cómo mantener en ellos un mensaje de optimismo de tu parte? ¿Cuál sería ese mensaje que les enviarías? No, yo creo que es que la actitud más, los jóvenes se precian ser rebeldes, ¿no? La rebelión, la rebeldía de la juventud, ¿no? Y hoy la rebeldía está en la defensa de la libertad y en la defensa de un sistema democrático y en el verdadero progresismo que es el que está basado en todas esas ideas. Y por supuesto que hay esperanza, ¿no? Y la rebeldía no está en asumir un papel ni, ni narcisista, ni victimista, que es lo peor que hay, ni pesimista, ¿no? El victimismo es el peor de los sentimientos, esa idea de que al final eres víctima, naces víctima y otro va a tener que resolver tus problemas. Eso es un fracaso de vida, ¿no? Es mucho más interesante, mucho más rebelde, mucho más es salir, bajar a la arena, luchar, pelear y hacer que tu vida merezca la pena y que esté en tus manos, ¿no? Tu destino está en tus manos. Ese es el mensaje inicial. No está en manos de ningún político, ni de izquierdas ni derechas, no está en manos del Estado.
no está en manos de un papá Estado, mucho menos en un Estado mami, en un Estado mimo, que digo yo, que te va a sobreproteger toda la vida, está en las tuyas. Y eso tiene un coste y una dificultad, sí. Es conflictivo y a veces implica roces y sí, también, ¿no? O sea, la libertad tiene un coste, pero eso es lo que hace la vida interesante, ¿no? Yo uso siempre una metáfora que es la del salmón. Los salmones tienen esa peculiaridad que nadan siempre contra la corriente, ¿no? Van río arriba de la corriente porque saben que arriba, río arriba, del esfuerzo y de la corriente está la vida, ¿no? Ellos van arriba a buscar la vida. Y lo mismo nosotros, los seres humanos, ¿no? La vida al baño María no existe, la política, la lucha, en fin, democrática muchísimo menos. Cuesta abajo, para eso nos dedicamos a otra cosa, a la contemplación o a escribir novelas, que es una opción, pero no es lo nuestro. O sea, la vida de verdad al baño María, ni siquiera una vida normal al baño María existe, ¿no? Y se trata de encarar ese río arriba, esa pendiente, con la máxima lucidez, la máxima convicción, el máximo coraje y el máximo buen humor. Siempre hay que mantener el buen humor y eso, la esperanza y un punto como de perspectiva sobre la vida, ¿no? Un punto de ironía y de buen humor sobre la vida que molesta enormemente a los cenizos, a los pesimistas y a los que vienen a los profetas del fracaso, ¿no? A ellos hay que ganarles también por la razón y por la convicción y por el buen humor. Qué buena forma de terminar esta entrevista. Cayetana Álvarez de Toledo, muchas gracias por acompañarnos en Tres Respuestas. La última vez que te vi fue en Cartagena. Estuvimos compartiendo una larga y amena conversación y te esperamos nuevamente en Colombia. Un gran abrazo y muchas gracias por estar con nosotros en Tres Respuestas.